Yo resalté en días anteriores algo y que lo ratifico. La candidata más joven y en un sitio estelar de los candidatos asambleístas por la provincia de Loja es Dayana Pucha de Yacu Pérez. ¿Y por qué lo digo esto y lo reitero? Porque muchas veces hemos hecho énfasis que los jóvenes es a la cola para rellenar las listas o para completar. Y valoro esta decisión de que gente joven también esté en lugares protagónicos y con buenas posibilidades de llegar al legislativo ecuatoriano. Y en eso hago un gancho. Tengo a la vocera de la Alianza Claro que se puede, Joana Granda. Ella fue candidata asambleísta en el periodo eleccionario pasado, también es joven, profesional, hija de un cariamanguense, de Gilbert Granda. Estimada Joana, un gusto saludarle. Buenas tardes, estimado Lauro, qué gusto saludarle a usted, a su medio de comunicación y a Calvas también, mi tierra, que siempre nos acoge para seguir defendiendo los derechos de los lojanos, que recibe con buenos ojos la propuesta de Yacu Pérez y ahora también de nuestra candidata a la Asamblea por la provincia de Loja, como usted lo mencionaba, una joven mujer activista ecológica, activista política, defensora de los derechos de la naturaleza, de las mujeres, como lo es Dayana Pucha. Estimada Joana, una parte importante, si bien hoy cumple el rol de vocera, no es ajena a la realidad que vive nuestro país. Asesinan al alcalde de Manta, una ola de violencia en las cárceles, en las provincias costaneras que vive nuestro país. Ustedes como actores políticos, ¿cómo miran esto y sobre todo cómo plantean buscarle una solución? Primero, temporal y luego tratar de ir cortando de raíz esto que en realidad nos tiene muy preocupados a todos los ecuatorianos. Bueno, es preocupante lo que pasa a nivel del país. Hoy vemos que el Ecuador le azota una ola de delincuencia, producto también de las políticas neoliberales que han tenido los anteriores y este gobierno, lastimosamente, que no han podido solucionar los graves problemas que hoy vive el país. Hay que tener en cuenta que el tema de la inseguridad es un tema que va de la mano con el tema de la falta de educación, de la falta de salud, de la falta de empleo. Hoy el gobierno de Yacu Pérez no solo nos hemos solidarizado con lo que pasó en el Cantón Manta, sino también con lo que ha pasado a nivel de todo el país. Loja también está viviendo un tema trascendental en el tema de la inseguridad y proponemos con el tema de Yacu Pérez, primeramente, el tema de la inseguridad es un tema que se lo combate con el martillo y el cincel. Hay que tener mano dura para enfrentar a los grupos delictivos y Yacu Pérez en su propuesta ha sido muy coherente en manifestar que vamos a ingresar conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los lugares más conflictivos del país. Pero por otra parte vamos a atender las necesidades que hoy necesita el país, lo que decía en un inicio, salud, educación, empleo, atención permanente, trabajar de la mano con la población, con la comunidad. Necesitamos profesionalizar la Policía Nacional. Hoy la Policía Nacional y los militares se encuentran abandonados, no tienen el equipamiento, no se encuentran profesionalizados y lastimosamente el Estado desde esa manera ha perdido el control. Necesitamos también ejecutar y que se ejecute el tema de la rehabilitación social. Necesitamos poner a cada PPL por grado de peligrosidad en las cárceles. No podemos tener a una sola en una cárcel hacinamiento. La cárcel de Loja nomás es una cárcel que ya tiene más de 50 años, que no ha sido mejorada, que tiene una infraestructura devastada, Hay lastimosamente, y hacinamiento que ahí. también debemos mencionar. Joana, Y hay hacinamiento, hay más de 2000 PPLs que existe una sobrepoblación en la cárcel de Loja sin duda y alguna. eso Otro elemento, debemos estimada Joana. combatirlo. En realidad, la delincuencia y también los efectos del narcoestado, de la narcopolítica y del crimen organizado, en estos últimos años es como que ha detonado como tal. Pero hay analistas y ciudadanos que también revisan un poco el antecedente. No es que invoquemos que la base de Manta siempre debió quedarse en Manta indefinidamente, pero algunos analistas dicen que ese fue el inicio, para que el Ecuador se convierta en los puertos y en las carreteras del narcotráfico. Respecto a eso, ¿usted qué ve, qué analiza? Porque se ha descontrolado por completo que Ecuador sea un país de exportación de droga que recibe de Colombia y de Perú. Hay que tener en cuenta que quienes han sido los que manejaron la década robada, porque así es, la década robada están al frente y son parte de esos grupos narcodelictivos
que están en el país y que son los portadores de todo lo que hoy pasa con la situación de la inseguridad. Nosotros no solo hacemos un llamado, hoy más de un llamado debemos apelar al sentido de conciencia que tiene la ciudadanía al no volver a elegir parte de esos grupos que están en el poder y que lastimosamente hoy se fueron de nuestro país y pretenden regresar. Y que parte de eso también hay que llamarle, estimado Lauro, el tema de la corrupción. En la corrupción ha sido parte el correísmo y también el tema del lacismo. Ahí están los casos de soborno, el caso de Brecht, el caso de la construcción de la refinería del Pacigen, obras con sobreprecio, ¿no? Aquí no solo es el tema del narcotráfico, también está ligado esto a los temas de corrupción latentes que vive el país y que no han sido solucionados. Tenemos una falta de institucionalidad en cada cartera del Estado. En la asamblea, que terminó la anterior asamblea, con menos del 7%. Es decir, hoy nuevamente tenemos la necesidad de elegir una asamblea, pero una asamblea que represente a los sectores de los más empobrecidos que tiene nuestro país. Y eso ha sido no solo el llamado de ahora en este proceso electoral, ha sido llamado anteriormente cuando Yacu Pérez en el 2021 aquí en la provincia de Loja tuvo más del 37% y nos robaron la presidencia de la República con Yacu Pérez. Hoy estamos en otro nuevo escenario en donde vamos a seguir, hemos dicho que vamos a ir a solucionar lo urgente. ¿Y qué es lo urgente para nuestro país? Es el tema de la inseguridad, pero también a combatir la corrupción, a que devuelvan lo robado y que obviamente a enfrentar a aquellos grupos narcodelictivos, narcopolíticos que hoy pretenden nuevamente regresar al gobierno y a la Asamblea Nacional. Si es que deducí mal, usted me aclara, pero con su manifestación de por quién no votar, usted estaría diciendo no voten por correístas, no voten por morenistas, no voten por lacistas, porque ellos son los causantes de la debacle social, económica, de la delincuencia en nuestro país. Estoy adherido a su criterio en lo que refiero. Así mismo es. Lazo es Correa. Correa es Moreno. Esa es la relación y la correlación de fuerzas que han venido manejando por más de 14 años. Porque hay que tener memoria. Aquí hay candidatos que han estado dentro de los procesos, públicos, mejor dicho, por más de 20 años. Hay asambleístas que son nuevamente candidatas que fueron ya gobernadoras y que fueron parte de una de las criminalizaciones del pueblo saraguro. Es una vergüenza para Loja tener nuevamente que votar por esas asambleístas. Hay que tener hombres y mujeres que, como lo manifestado, representen a nuestro pueblo. Y no hay que olvidarse, hoy mencionan y dicen, hay que ir a defender la educación, pero no fueron ellos los que nos negaron la educación a la juventud ecuatoriana y a la juventud lojana. Con la famosa prueba de ingreso. ¿No fueron ellos los que han hecho un retroceso al tema laboral? Entonces, ¿por qué vamos a votar por quienes han negado? Le pongo un ejemplo clarísimo. Hace pocas semanas, en Santo Domingo, una concejal tuvo el valor de enfrentar a quienes le han negado la universidad pública en Santo Domingo, como es la ex asambleísta Viviana Veloz y hoy candidata a la asamblea. Y asambleístas como esas que son del correísmo nuevamente pretenden representarnos a los lojanos. Entonces hay que hoy nuevamente tener la decisión y la capacidad para poder ver. La decisión está en nuestras manos y es muy clara y consecuente. O estamos a favor de quienes son los enemigos del pueblo o estamos a favor de quienes verdaderamente nos representan. Johanna, respecto a tema de educación superior, y hago hincapié en algo. Por ejemplo, en la campaña anterior, Yacu Pérez ofreció al pueblo ecuatoriano devolver el libre acceso a la educación superior, pero daba la situación que los candidatos a la asamblea también ofrecían lo mismo. En el caso de la provincia de Loja ganó Manuel Medina, pero todos sabemos que las funciones y atribuciones del presidente son unas y de los asambleístas son otras, a tal punto en el escenario, si es que gana Yacu Pérez, es mucho más viable canalizar esa posibilidad, ¿cierto? En razón de las aspiraciones de ustedes. Pero si solo llega, por ejemplo, la representante de Loja como asambleísta, ¿qué pudieran hacer en ese sentido para garantizar? Porque como digo, no hay cómo ofrecer todo como que si fuéramos a resolver todo de una sola. ¿En qué circunstancias se propone esto desde la postura de Yacu Pérez en la provincia de Loja?
Nosotros estamos ya hoy en segunda vuelta. Eso lo hemos evidenciado en las encuestas, en el sentir de la gente, en cada recorrido de nuestro compañero Yacu Pérez, y vamos a tener en la asamblea más de 40 asambleístas. Y será Dayana Pucha una de las voces que nos representará a todos los lojanos. Yo le debo comentar que la anterior asamblea los anteriores asambleístas, presentaron 573 proyectos de ley, de los cuales solo el 10% fueron aprobados. Entre esos hay proyectos que no se les ha dado de solución, como el tema de la LOES, como el tema del Código del Trabajo, como el tema del nuevo Código de la Salud, el tema de la educación. Hay que recordar que más de 195,000 jóvenes no pudieron y dejaron de estudiar en época de pandemia. Ahí existen también ese tema de la educación, se debe garantizar, y uno va a ser uno de los tratamientos que Dayana Pucha va a dar prioridad en la Asamblea Nacional como joven, como mujer, como estudiante y como hija de la alma mater de la Universidad Nacional de Loja, que hoy tenemos la posibilidad de llevarla y que sea ella nuestra voz firme y consecuente. Hay que devolverle el presupuesto a la educación. El gobierno de Correa y el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo le han quitado el presupuesto a la educación superior. Presupuesto que sirve para mejorar la infraestructura, para mejorar la calidad de los estudiantes, de los maestros. Eso hay que devolverle y eso va a ser uno de los requerimientos. Y posterior a eso, también hay que mencionar que en la anterior asamblea aprobó el proyecto de ley a las juventudes y que ese proyecto debe ejecutarse, socializarse. Ha existido una falta de voluntad y una falta de gestión por parte de los anteriores asambleístas. Pero hoy tenemos la posibilidad de que sea nuestra representante quien vaya. Obviamente, ella será con su equipo, pero también seremos los estudiantes, todos los maestros, quienes desde las calles vamos a defender el proyecto político de Yacu Pérez. Joan, en la parte final, otro elemento que es importante de esta campaña, se decidió incluir la consulta para que no se explote más petróleo en el ITT, y también nosotros no votamos, pero por el Chocó Andino también está en elecciones dentro de las papeletas que el 20 de agosto, sobre todo en Pichinche, en Quito, van a recibir. Respecto a eso, ¿por qué la gente debería apoyar esta postura que la promueve Yacu Pérez? Que el petróleo, que el crudo se quede bajo tierra y también no a la explotación minera en esos espacios. ¿Por qué sostienen ustedes esa tesis? Primeramente hay que decirle a la ciudadanía que nos está escuchando que votar por el Yasuní es decirle sí a la vida, sí a la naturaleza, sí al agua. Hay que entender que los seres humanos, gran parte de la producción, gran parte de la vida depende también del agua. Y hemos dicho que vamos a decirle sí al Yasuní para reducir el calentamiento global, sí al Yasuní para garantizar la vida de las generaciones actuales y futuras. Vamos a decirle sí al Yasuní para detener la destrucción de la naturaleza. El Yasuní es uno de los pulmones del mundo. Hoy tenemos que decirle sí al Yasuní porque la explotación que hoy genera el Yasuní representa el menos 0,5% del presupuesto general del Estado. Hay otras maneras de alternativas para dejar de explotar el Yasuní. Por ejemplo, recuperar lo robado. Con eso garantizaremos más de 6,000 millones de dólares para el presupuesto del Estado. Digo, Joana, solo le interrumpo en esa parte, pero dicen los correístas que no se han robado nada. ¿Qué van a recuperar como tal? Ellos dicen que son inocentes, que se los persigue, y ese tipo de definiciones se autoproclaman. Porque la justicia ha estado amanateada, amordazada a su favor. Eso hay que decirlo. O el expresidente Correa está prófugo de la justicia. Hay que decir, ahora resulta ser que ahora que está libre el ex vicepresidente Glass, dicen que ahora los ecuatorianos debemos asumir y pagar una deuda de más de 538 millones por el tiempo que él estuvo preso, y pagar porque él, por el tema vitalicio que les otorga a los ex vicepresidentes y presidentes.
O sea que nosotros vamos a seguir, y eso hay que decirle a la gente. O sea que nosotros vamos a continuar teniendo en las esferas del poder, en las esferas de los cargos públicos, a la gente que le sigue mintiendo, robando. A costa también, aquí hay un punto y un elemento muy importante. Dicen, en la época de ellos que se han construido carreteras y puentes. Y es cierto, se han construido carreteras y puentes que sirven para conectar a gran parte del país, para mejorar el tema de la producción, el turismo. Y los derechos. Los derechos son progresivos y ha habido un retroceso en los derechos. Bien, Johanna. Tenemos memoria y por eso vamos a decirle sí al Yasuní, sí a Yacu Pérez y sí a Dayana Pucha en la Asamblea por la provincia de Loja. Y digo en la parte final, agradeciéndole, Johanna Granda, valoro que los jóvenes ocupen sitios protagónicos en la política de Loja. Cuando está José Bolívar Castillo con 40 años de política, Rafael Dávila, también está Dayana Pucha. Y qué bueno para que la gente tenga opciones y pueda decidir. Yo no estoy diciendo aquí en el medio de comunicación por quién tengan que votar, pero sí analizar y ver el antecedente. Le agradezco, Johanna, un saludo cordial. Muchísimas gracias, estimado Lauro. Un abrazo para la linda gente de Calvas. Invitarles a votar con dignidad, con rebeldía y con irreverencia por Dayana Pucha, candidata a la Asamblea por la provincia de Loja. Nos sentimos muy orgullosos que los jóvenes sigamos siendo parte activa del desarrollo del país. Y por Yacu la presidencia. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, muchas gracias. Ha sido Johanna Granda, vocera de la alianza Claro que se puede, que respalda a Yacu Pérez a nivel nacional y a nivel de provincia de Loja, a Dayana Pucha y a Yacu Pérez como tal. Hacía información de la propuesta en tema de seguridad, de educación superior y de la proyección en el Ejecutivo y Legislativo ecuatoriano, para conocimiento de ustedes y análisis también. Estas son las propuestas que se generan en este proceso preeleccionario que concluye el 20 de agosto de 2023.